¿Alguna vez has sentido que la vida te ha hecho esperar demasiado? Que los años pasan, las oportunidades se escapan y aquello que Dios te prometió parece cada vez más lejano. Si alguna vez has caminado por el desierto de la incertidumbre, si has sentido que el tiempo de Dios nunca llega, entonces esta historia es para ti. La historia de Caleb no es solo una narración antigua, es un grito de fe en medio del silencio, una antorcha encendida en el valle de la duda, un testimonio vivo de que Dios no se olvida de lo que promete. Caleb fue un hombre como tú, como yo. Nació esclavo en Egipto, vio con sus propios ojos la brutalidad de la opresión, y aún así, o precisamente por eso, decidió creer en la voz de Dios cuando todos los demás se rindieron al miedo. Hoy vamos a recorrer la travesía de este guerrero de la fe. No es una historia sencilla ni rápida. Es una historia de espera, de lucha, de lágrimas y sobre todo, de fidelidad. Veremos cómo Caleb caminó 40 años por un desierto sin perder la esperanza, cómo enfrentó a gigantes sin titubear, y cómo conquistó lo que Dios le había prometido cuando parecía que todo estaba perdido. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Quizás hoy tú también estés enfrentando gigantes invisibles. Tal vez llevas años esperando por tu Hebrón, esa promesa que parecía segura, pero que ahora parece enterrada bajo montañas de dudas. Pero Caleb nos enseñará algo crucial. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Antes de continuar, te invito a suscribirte si sientes que este mensaje puede transformar tu forma de ver la espera, la lucha y la victoria. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces, un simple clic puede ser la chispa que encienda una fe dormida. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es una llamada a creer sin rendirse. Bajo el ardiente sol de Egipto, donde el crujir de los látigos se mezclaba con los gritos de un pueblo oprimido, nació un niño destinado a cambiar la historia. Caleb no conoció la libertad en su infancia. Creció entre ladrillos, cadenas y el peso aplastante de una esclavitud milenaria. Sus primeros pasos los dio sobre tierra agrietada, entre estructuras monumentales que sus propias manos, siendo aún niño, ayudaban a levantar para un faraón que no conocía compasión. La vida del joven Caleb estaba marcada por la opresión, pero también por otra cosa, una llama que ardía dentro de él, distinta de la resignación que consumía a muchos. Mientras otros aceptaban la esclavitud como un destino inevitable, Caleb escuchaba atentamente a los ancianos hablar en voz baja, casi como un susurro de esperanza, sobre una tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel, una tierra que había sido jurada a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Su padre, Jefone, era un hombre de la tribu de Judá, una de las más prominentes entre los hebreos. Desde muy pequeño, Caleb aprendió a distinguir entre el ruido de la opresión y el eco profundo de una promesa divina. En medio del sufrimiento, algo en su interior se negaba a aceptar que su vida se limitaría a cargar piedras hasta morir. Había escuchado sobre José, aquel hebreo que había gobernado Egipto, y aunque ahora su nombre era ignorado por los faraones, para Caleb era un recordatorio de que los hebreos no habían nacido para ser esclavos. Con el paso de los años, Caleb empezó a ver cómo su pueblo se acostumbraba a la servidumbre. Algunos solo sobrevivían, otros ya no creían en nada, pero él no podía conformarse. Cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba caminando por los campos de Canaán, respirando libertad, sintiendo que su vida tenía un propósito mayor. Este anhelo no era ingenuidad, era visión. Y aunque aún no lo sabía, ese fuego interior lo preparaba para ser uno de los pocos elegidos que no solo vería la promesa cumplida, sino que lucharía por ella cuando todos los demás dudaran. Así comenzaba la historia de un niño esclavo que sería guerrero.
Un joven que, contra toda lógica, se levantaría en medio de la oscuridad con una fe que desafiaría a gigantes. Porque incluso antes de ser un líder, Caleb ya era distinto. No por lo que tenía, sino por quién creía que era a los ojos de Dios. Un día algo cambió. Las cadenas que por generaciones habían sujetado al pueblo hebreo comenzaron a sacudirse. Un hombre llamado Moisés, que había desaparecido décadas atrás del palacio del faraón, regresó con un mensaje desconcertante. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de Caleb. ¿Acaso era posible? Dios aún los recordaba. Mientras muchos dudaban de aquel hombre de voz firme y mirada ardiente, Caleb sintió algo diferente: convicción. La misma voz que había sembrado esperanza en su corazón, ahora se escuchaba en las palabras de Moisés. No eran simples palabras, eran promesas activadas. Lo que vino después fue algo que ningún israelita podría olvidar. Caleb fue testigo de prodigios nunca antes vistos. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Enjambres de ranas invadieron las casas. Nubes de mosquitos oscurecieron el cielo. Langostas devoraron campos enteros. Una a una, las plagas desafiaban la arrogancia del faraón. Pero la 10ª fue la más sobrecogedora. La noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto fue un parteaguas. Caleb, obediente, marcó su puerta con la sangre del cordero, tal como Moisés había instruido. El silencio que siguió fue interrumpido por gritos desgarradores. El juicio había caído. El faraón, quebrado por el dolor, finalmente cedió. Por primera vez en siglos, el pueblo hebreo fue libre. Miles de pies marchaban sobre la arena, mientras Caleb sentía como sus cadenas interiores también se rompían. Pero la libertad, como siempre, fue puesta a prueba rápidamente. A sus espaldas, el ejército egipcio regresaba enfurecido, decidido a capturar a los esclavos fugitivos, y al frente un muro de agua, el Mar Rojo. El miedo se apoderó del pueblo. Pero Caleb, con los ojos bien abiertos y el corazón firme, se negó a dudar. Ya había visto suficiente como para desconfiar. Y entonces lo vio. Moisés levantó su vara y las aguas se abrieron en dos. Un camino seco emergió en medio del mar. Caleb cruzó con pasos decididos, con el viento silbando entre muros líquidos a cada lado. Al pisar tierra firme del otro lado, vio cómo las aguas se cerraban sobre los enemigos. Era más que una victoria militar, era un mensaje claro. Dios no solo los estaba sacando de Egipto, estaba inaugurando una nueva identidad. Ese día, algo se selló en el corazón de Caleb. Ya no era un esclavo escapando del pasado, era un hombre en camino a la promesa. Dios no solo era capaz de liberar, sino de guiar, proteger y cumplir. Y si había abierto un mar, ¿por qué no abriría también las puertas de una nueva tierra? A partir de ese momento, Caleb no sería solo un testigo de los milagros. Sería un creyente activo, dispuesto a seguir caminando, incluso cuando el desierto se hiciera largo, porque lo que acababa de presenciar le dio certeza eterna de que el Dios de las promesas no falla. Después de la victoria en el Mar Rojo, el pueblo de Israel avanzó por el desierto con los pies libres, pero los corazones aún cargados de esclavitud. Para muchos, la libertad fue solo un cambio de geografía. Para Caleb, fue el inicio de una transformación profunda. Atrás habían quedado los látigos y los ladrillos, pero por delante estaba el verdadero desafío: aprender a confiar sin condiciones. Al principio, la euforia de la liberación era palpable. Cantos de victoria resonaban en el campamento. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las dificultades comenzaran a tallar grietas en la fe del pueblo. El sol abrasador, la falta de agua, el hambre persistente. Las voces de esperanza se convirtieron en quejas. Muchos empezaron a idealizar Egipto, recordando con nostalgia lo que antes habían odiado. Allí teníamos comida, decían. Al menos teníamos un lugar donde dormir. Caleb observaba en silencio.
Él también tenía sed, también sentía hambre, pero algo dentro de él era diferente. Él no había salido del yugo egipcio para volver atrás en su mente. Su mirada seguía fija en la promesa, y mientras las multitudes murmuraban, él se aferraba al carácter de Dios. Y fue entonces cuando, una vez más, Dios intervino con poder. Delante de los ojos de todos, el agua brotó de la roca cuando Moisés golpeó con su vara. Del cielo descendió maná como copos de esperanza. Codornices llegaron en bandadas cuando la necesidad apretaba. Para Caleb, cada provisión no era solo un alivio físico, era un recordatorio. Dios está presente, Dios provee, Dios no abandona. La travesía los llevó al pie del monte Sinaí. Moisés subió a la montaña, donde estaría 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Caleb, desde abajo, esperó con reverencia. Sabía que algo sagrado estaba ocurriendo. Pero mientras la montaña ardía con la gloria divina, abajo el pueblo se impacientaba. El corazón de la nación aún estaba enfermo de esclavitud. En lugar de esperar, construyeron un becerro de oro y se postraron ante él. Caleb sintió indignación. ¿Cómo podían olvidar tan pronto al Dios que los había liberado con milagros? ¿Cómo podía el pueblo que había cruzado el mar en seco ahora adorar un ídolo hecho por manos humanas? Cuando Moisés descendió con las tablas de la ley y vio la idolatría del pueblo, su furia fue incontenible. Rompió las tablas y confrontó a Israel por su traición. Fue un momento decisivo. Dios estaba dispuesto a destruirlos, pero Moisés intercedió con lágrimas y súplicas. Finalmente, Dios renovó el pacto, pero dejó claro que la obediencia era la nueva forma de caminar en libertad. Para Caleb, esto fue una lección vital. Salir de Egipto no era suficiente. Había que sacar a Egipto del corazón. Entendió que la libertad verdadera no es hacer lo que se quiere, sino vivir conforme a lo que Dios manda. La tierra prometida no era solo un lugar físico, era un estado del alma, una vida alineada con la voluntad divina. A medida que el desierto se extendía ante ellos, Caleb no se convirtió en un rebelde ni en un crítico, se convirtió en un discípulo. No cargaba una espada, pero su fe cortaba la incredulidad. No vestía una túnica especial, pero su espíritu brillaba más que muchos líderes. Así pasó el tiempo. Dios preparaba a su pueblo, y Caleb, sin saberlo, estaba siendo formado como uno de los pocos que estaría listo para entrar. Porque mientras unos acumulaban quejas, él cultivaba convicción. Mientras unos exigían pruebas, él recordaba promesas. Y aunque la travesía apenas comenzaba, Caleb sabía que cada paso en el desierto no era un castigo, sino una preparación. Porque Dios no solo quería darle una tierra, quería formar en él el carácter de alguien digno de habitarla. Después de meses de travesía por el desierto, el pueblo de Israel finalmente llegó a las puertas de su destino. Desde las alturas podían divisar la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Caleb sintió su corazón latir con fuerza. El momento que había soñado desde su niñez estaba cerca, pero antes de avanzar, Moisés recibió una orden divina. Debía enviar 12 espías, uno por cada tribu, para explorar la tierra. El objetivo era claro: observar el terreno, conocer a sus habitantes, evaluar las ciudades y traer un informe que ayudara a preparar la conquista. Caleb fue elegido como representante de la tribu de Judá. Lo acompañaban Josué, de la tribu de Efraín, y 10 hombres más. Era una misión secreta, estratégica, cargada de expectativas. Durante 40 días recorrieron montañas, valles y ciudades fortificadas. Lo que vieron los dejó asombrados: campos fértiles, frutos enormes, ríos abundantes. La tierra era todo lo que Dios había prometido, y más. Pero también vieron algo que sacudió su fe: gigantes. Los descendientes de Anac habitaban allí, hombres de gran estatura y fuerza. Sus ciudades eran verdaderas fortalezas,
con muros imponentes y guerreros bien armados. La visión fue tan impactante que sembró temor en la mayoría del grupo. Al regresar al campamento, el pueblo los recibió con ansiedad. Todos querían saber si la tierra era tan buena como esperaban. Los espías mostraron un racimo de uvas tan grande que debía ser cargado entre 2 hombres. También llevaron higos y granadas. Todo era prueba de la abundancia de la tierra. Pero entonces el ambiente cambió. 10 de los espías, con rostros sombríos y voces temblorosas, comenzaron a hablar. La tierra es buena, sí, pero está llena de gigantes. Sus ciudades son enormes. No podremos vencerlos. Somos como langostas comparados con ellos. Las palabras cayeron como una plaga de miedo. Los corazones se llenaron de incertidumbre. El murmullo se convirtió en pánico. El pueblo que había estado tan cerca de la victoria comenzó a desmoronarse emocionalmente. Algunos incluso dijeron: «Volvamos a Egipto». Fue entonces cuando Caleb se adelantó. Con voz firme interrumpió la ola de miedo. «Subamos ahora mismo y tomemos posesión de la tierra. Podemos conquistarla». El campamento quedó en silencio. Por un instante, la fe habló más fuerte que el temor. Pero los otros 10 no cedieron. Insistieron: «No podremos, nos destruirán. Mejor regresar». El miedo ganó terreno rápidamente. Josué se unió a Caleb. Juntos intentaron convencer al pueblo: «No tengan miedo. Dios está con nosotros. Él ya nos ha prometido esta tierra». Pero la respuesta fue brutal. El pueblo no solo ignoró sus palabras, quería apedrearlos. En ese momento, la gloria de Dios descendió como una nube sobre el tabernáculo. La presencia divina interrumpió el motín, pero el daño ya estaba hecho. La incredulidad del pueblo había alcanzado su punto máximo. Para Caleb fue un golpe profundo. Había visto la tierra, había creído sin dudar. Pero ahora, por culpa del temor colectivo, tendría que esperar. La promesa seguía viva, pero no llegaría aún. Ese día, Dios sentenció: «Esta generación no entrará a la tierra prometida. Vagará por el desierto 40 años, hasta que todos los incrédulos mueran. Solo Caleb y Josué, quienes creyeron en mí, verán la tierra». Mientras el pueblo lloraba su condena, Caleb guardaba silencio. Sabía que la fe tenía precio, pero también sabía algo más importante. La promesa seguía en pie, y él estaba dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta. El veredicto fue claro: la tierra prometida no sería pisada por aquellos que habían dudado. Dios, en su justicia, decretó que toda esa generación vagaría por el desierto durante 40 años, hasta que el último incrédulo muriera. Solo Caleb y Josué, los 2 espías que hablaron con fe, serían dignos de entrar. Para Caleb fue un trago amargo. Había creído con todo su corazón, había estado listo para pelear, pero ahora debía esperar, no por su culpa, sino por la incredulidad de los demás. Aún así, no se quejó, no se amargó. Aceptó el proceso como parte del plan de Dios. Y así comenzó una travesía que pondría a prueba su paciencia, su carácter y su compromiso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Caleb vio funerales improvisados una y otra vez. Vio cómo cada hombre que había dudado caía, uno por uno, en las arenas del desierto. Pero no dejó que la desesperanza lo contaminara. Mientras otros se quejaban, él seguía creyendo. Mientras otros murmuraban contra Moisés, él se mantenía leal. Años enteros, bajo el sol inclemente, con la arena como cama y el maná como alimento, y aún así, Caleb no perdió el fuego interior. Cada mañana, el maná caía como una señal silenciosa de que Dios no se había ido. Cada noche, la columna de fuego iluminaba el campamento como una promesa encendida. Caleb entendía que esos milagros diarios no eran menos valiosos que la apertura del Mar Rojo. Eran señales de que Dios seguía caminando con ellos, incluso en medio del castigo. Durante esos años, Caleb se convirtió en algo más que un creyente fiel.
Se volvió un líder silencioso. No tenía títulos ni cargos oficiales, pero su ejemplo hablaba con más fuerza que cualquier orden. La nueva generación, aquellos nacidos en el desierto, comenzaban a mirarlo con respeto. No era como los ancianos que se quejaban de su mala suerte. Caleb aún tenía brillo en los ojos. Su fidelidad era contagiosa. Inspiraba a los más jóvenes a mantenerse firmes, a no repetir los errores del pasado. Sin decir mucho, enseñaba con su vida. Enseñaba que la fe verdadera no solo cree una vez, sino que sostiene la promesa aun cuando se retrasa. Finalmente, con el paso de los años, la generación incrédula desapareció. Moisés, el gran líder, también entendió que su tiempo llegaba a su fin. Desde la cima del monte Nebo, Dios le mostró la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Otro debía continuar la misión. Josué fue el elegido, y Caleb lo vio con alegría. Habían sido compañeros en la fe, los únicos dos que creyeron. Ahora, después de 4 décadas, la conquista de Canaán estaba por comenzar. Caleb tenía ya 85 años. Cualquier otro hombre estaría pensando en descansar. Pero él no, porque su espíritu seguía siendo el de un guerrero. Sabía que su tiempo había llegado. La promesa estaba cerca, y él estaba más listo que nunca para reclamarla. El gran día finalmente llegó. Después de 40 años de pasos fatigados y esperanza sostenida, el pueblo de Israel se encontraba a orillas del río Jordán, la última barrera antes de entrar a la tierra prometida. Caleb, con sus 85 años, estaba allí. Su cuerpo había envejecido, sí, pero su espíritu estaba más joven que nunca. Desde su posición, Caleb contemplaba Canaán al otro lado del río. Colinas fértiles, ciudades amuralladas, campos listos para la cosecha. Lo que un día había visto como espía, ahora lo veía como conquistador. Cada paso hasta allí no había sido en vano. Cada lágrima, cada noche de espera, cada funeral en el desierto, todo los había llevado a ese momento. Pero cruzar el Jordán no era una tarea simple. Sus aguas estaban altas, caudalosas y veloces. Humanamente parecía imposible, pero Caleb ya no razonaba con lógica humana. Había aprendido que cuando Dios promete, Él también prepara el camino. Josué, ahora al mando, recibió instrucciones claras de parte de Dios. Los sacerdotes debían cargar el arca del pacto y caminar hacia el río. Solo cuando sus pies tocaran las aguas, el milagro ocurriría. Era un acto de fe pura, y Caleb lo entendía mejor que nadie. Con el campamento en silencio, miles observaron cómo los sacerdotes se acercaban al río. Caleb contenía la respiración. Cuando los pies de los hombres tocaron el agua, el río se detuvo. Las aguas se levantaron río arriba, formando un muro invisible. Un camino seco se abrió ante el pueblo. Era el Mar Rojo una vez más. Pero esta vez no huían de Egipto. Esta vez entraban a su destino. Caleb cruzó con paso firme. Con cada pisada recordaba las promesas que lo habían sostenido. Miró los rostros jóvenes que lo acompañaban, aquellos que habían nacido en el desierto, y sintió emoción. Para ellos era el inicio de una nueva era. Para él era la confirmación de que Dios nunca falla. Cuando todos terminaron de cruzar, Josué ordenó que un hombre de cada tribu recogiera una piedra del fondo del río y la colocara del otro lado. Con ellas se levantó un altar, un memorial para las generaciones futuras. Caleb miró esas piedras y sonrió. No eran solo rocas, eran testigos de fidelidad. Pero la travesía no había terminado. Lo más difícil estaba por venir, la conquista. Los gigantes aún habitaban la tierra. Las ciudades aún estaban fortificadas. Sin embargo, Caleb no temía. Había esperado toda una vida para ese momento y estaba listo para luchar, porque sabía que el mismo Dios que los había hecho cruzar el Jordán era el que iba delante de ellos en cada batalla. Una vez en Canaán,
La atmósfera en el campamento de Israel era eléctrica. Habían cruzado el Jordán, pero ahora debían conquistar la tierra. La primera gran prueba fue Jericó. Muros imponentes, guerreros expertos, una ciudad considerada inexpugnable. Pero Dios dio una estrategia inusual: marchar en silencio, tocar trompetas y gritar al final. Caleb fue testigo de cómo las murallas cayeron como castillos de arena ante el poder de la fe obediente. Con Jericó derrotada, Israel avanzó. Cada victoria era un paso más hacia el cumplimiento total de la promesa. Pero había una batalla que Caleb esperaba desde hace décadas. No era una guerra cualquiera, era personal. Hebrón. Hebrón era tierra de gigantes, literalmente. Allí habitaban los descendientes de Anac, hombres enormes, colosales, temidos por todos. Eran los mismos que 40 años atrás habían hecho temblar al pueblo con su sola presencia. Pero Caleb no olvidaba lo que Dios había dicho por boca de Moisés: esa tierra sería suya. Y ahora, con 85 años, Caleb se presentó ante Josué. No temblaba, no se victimizaba por su edad. Habló como un guerrero: tú sabes lo que Dios prometió. Hebrón fue donde mis pies pisaron como espía, y Dios dijo que esa tierra sería mía. Dame ese monte. Aún tengo fuerza. Yo expulsaré a los gigantes con la ayuda del Señor. Josué lo miró con admiración. Sabía que nadie en Israel tenía el mismo espíritu de conquista. Con una bendición firme, lo autorizó: ve y toma lo que es tuyo. Que Dios esté contigo. Caleb marchó hacia Hebrón con espada en mano y fe en el corazón. Los gigantes no sabían lo que se venía. Estaban acostumbrados a infundir miedo, pero esta vez enfrentaban a un hombre que no se intimidaba. La batalla fue feroz. Espadas chocaron, rugidos retumbaron en los valles, pero Caleb avanzaba sin detenerse. Uno a uno, los descendientes de Anac cayeron. Los muros de sus ciudades no resistieron. Su fuerza no fue suficiente contra un hombre impulsado por una promesa viva. Hebrón fue tomada. Caleb, cubierto de sudor y polvo, levantó la mirada al cielo. La tierra que había creído con tanta fe ahora era suya, no solo porque la conquistó, sino porque esperó cuando nadie más lo hizo, porque creyó cuando todos dudaron, porque nunca soltó la palabra de Dios. Desde ese día, Hebrón fue llamada la herencia de Caleb. No solo era un territorio, era un testimonio, una declaración eterna de que los que creen sin vacilar, los que perseveran más allá del tiempo, los que confían cuando parece tarde, reciben lo que Dios prometió. Con Hebrón bajo su dominio, Caleb finalmente podía descansar. La tierra que por décadas había habitado solo en su fe, ahora estaba bajo sus pies. Sin embargo, para él, la victoria no se trataba solo de territorios conquistados ni de enemigos vencidos. Era mucho más que eso. Era el inicio de un legado que trascendería generaciones. Caleb no se quedó con todo para sí. No usó su poder para alzarse como rey ni buscó honores personales. Comprendía que las bendiciones recibidas no eran solo para él, sino también para su familia, su tribu y todo el pueblo. Comenzó a organizar Hebrón. Levantaron casas, cultivaron campos y, lo más importante, erigieron altares. Cada piedra colocada, cada semilla sembrada era un acto de gratitud al Dios que había sido fiel hasta el final. Uno de los gestos más conmovedores fue con su hija, Acsa. Caleb no solo le entregó tierra como herencia, sino que también le concedió manantiales de agua. Sabía que el verdadero legado no es solo dar posesiones, sino garantizar acceso a la vida, a la provisión continua, a las bendiciones que sustentan. Le dio más que terreno, le dio permanencia, y es que Caleb entendía algo fundamental. La verdadera batalla no había sido contra los gigantes de Hebrón, sino contra la duda, la impaciencia, la incredulidad. Él había vencido internamente antes de conquistar externamente. Por eso, su herencia no era solo geográfica, era espiritual. A su alrededor,
La nueva generación de israelitas veía en él un modelo distinto. No era un hombre que contaba historias de hazañas pasadas con nostalgia amarga. Era alguien que había vivido la promesa y seguía inspirando con cada palabra, con cada decisión. Era un testimonio vivo de que Dios cumple lo que promete, sin importar cuántos años pasen. Caleb sabía que sus días como guerrero podían estar llegando a su fin, pero su voz seguía fuerte. Cada conversación con sus nietos era una clase de fe. Cada comida familiar, un altar invisible donde se celebraba la fidelidad de Dios. Y así, sin buscarlo, se convirtió en una referencia eterna de perseverancia. Porque el legado de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que transmite. Y Caleb transmitió algo que ni el tiempo ni los enemigos pudieron apagar. La certeza de que confiar en Dios vale la espera, vale la lucha, vale la vida. Los años pasaron, pero la historia de Caleb nunca se desvaneció. Cada vez que un israelita pasaba por Hebrón, recordaba al anciano guerrero que peleó con el corazón encendido por la fe. No fue rey ni sacerdote, pero su nombre quedó grabado en el alma del pueblo como sinónimo de valentía, lealtad y esperanza inquebrantable. Caleb no solo venció gigantes, venció al enemigo más peligroso, el miedo. Mientras otros se rindieron a la incertidumbre, él abrazó la promesa. Mientras una nación entera temblaba, él habló con firmeza. Mientras el tiempo consumía la fe de muchos, él se fortalecía con cada amanecer. Su vida nos grita una verdad eterna. La fe que vence gigantes no es grandiosa por lo que logra, sino por cómo persevera. Porque Caleb esperó. Esperó cuando fue ignorado. Esperó cuando fue traicionado por la incredulidad colectiva. Esperó cuando envejecía en un desierto interminable. Y cuando llegó su momento, no lo dudó. Lo abrazó con todo el vigor de quien nunca dejó de creer. Hoy, su historia sigue viva, no como una anécdota del pasado, sino como una invitación al presente. Quizás tú también estás en tu propio desierto. Quizás también has recibido una promesa que parece lejana. Tal vez los años han pasado y todo a tu alrededor te dice que ya no es posible. Pero Caleb nos enseñó que la fe verdadera no se desgasta, se refuerza con el tiempo. Dios no olvida. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Puede tardar, puede doler, puede parecer imposible. Pero si crees como Caleb, si decides avanzar aunque tengas 85 años en el alma, si levantas tu voz aun cuando todos callan, entonces verás que los gigantes no son tan grandes como parecen. Porque la fe que venció gigantes en Hebrón aún está viva hoy y puede arder también en tu corazón. Esta no es solo una historia antigua, es un mensaje para ti, una promesa que sigue esperando ser creída. ¿Y tú estás dispuesto a sostener la fe como Caleb?